Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren como siempre felices y gozosos. Mi pregunta del día de hoy es, ¿quieres disfrutar la verdadera prosperidad? La Biblia nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo afirma que Dios suplirá todas las necesidades de sus hijos, puesto que Él es el Rey y Señor del universo, dueño del oro y de la plata y de todas las riquezas del mundo, y nada es imposible para Él. Él puede satisfacer las necesidades de todos aquellos que se acerquen a Él creyendo, si es esta tu voluntad. Por eso David declaró, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es el salmo más hermoso y todos los que hemos creído en su Hijo tenemos garantizada la provisión divina. Pero, ¿acaso significa esto que nunca estaremos enfermos, ni hambrientos, ni tendremos ninguna necesidad? Bueno, esto predican algunos que promueven la llamada doctrina de la prosperidad. Ellos enseñan que la palabra de Dios revela que la escasez y la pobreza no están incluidos en los planes de Dios para aquellos que le obedecen, pues la voluntad del Señor para ellos es simple y siempre la prosperidad. Ciertamente, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sin embargo, es necesario que entendamos que el propósito fundamental de Dios es nuestro crecimiento espiritual con el fin de prepararnos para pasar junto a Él la eternidad. Por eso, en ocasiones Él permite que pasemos periodos de adversidad y de carencia o escasez, porque en estas situaciones Él puede trabajar en la transformación de nuestro carácter y en el fortalecimiento de nuestro espíritu. Es a través de las pruebas que Dios puede pulirnos hasta lograr su propósito en nuestras vidas. Así les dijo Jesús a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras del Señor nos muestran claramente que aún a los que hemos decidido seguirlo nos esperan pruebas y sufrimientos en este mundo. Pero al mismo tiempo nos dice que si confiamos en Él, tendremos siempre su poder a nuestra disposición. Estos conceptos los resume el apóstol Juan en su epístola al anciano Gallo, recuerdan en Juan 3, en 3 de Juan 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una íntima relación con Dios, por medio de la cual crezcamos espiritualmente, nos permitirá disfrutar de una manera profunda y verdadera cualquier beneficio material que obtengamos, pues lo vamos a recibir en el momento perfecto y en las condiciones ideales. Sin embargo, hemos oído de personas que se han ganado millones de dólares en la lotería y su vida se ha convertido en una verdadera desgracia. Matrimonios terminados en divorcio por esta causa, hijos y padres disgustados por la ambición del dinero y hasta asesinatos cometidos debido a la avaricia y a la envidia. Simplemente no estaban preparados espiritualmente para disfrutar de las riquezas materiales. En su carta a los filipenses, justo antes del pasaje de hoy, el apóstol Pablo escribe la base de la promesa mencionada allí. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estos cristianos de Filipos habían crecido espiritualmente y lo demostraban por medio del amor y la generosidad para con Pablo. Por eso estaban preparados espiritualmente para recibir del Señor todo lo que necesitaban. Dios sabe perfectamente cuando somos aptos para recibir la prosperidad que viene de Él. Por eso
Debemos vivir en constante comunión con Él, adorarle, amarle y obedecer su palabra. Busca el rostro del Señor en oración cada día de tu vida. Lee la Biblia, medita en sus enseñanzas, aplícalos en tu diario vivir. A medida que prosperas espiritualmente, disfrutarás de la prosperidad que Dios desea para ti en todos los aspectos de tu vida. Por eso, cuando pedimos que hay que diezmar, que hay que dar, hay que estar pendiente del hermano, estamos dando bendición y estamos recibiendo igualmente bendición del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego que nos ayudes a entender y aplicar en la vida de cada uno de nosotros estos principios de tu palabra, Señor. Ayúdanos a prosperar espiritualmente, de modo que estemos preparados para recibir todas las bendiciones y la prosperidad que tú tienes para cada uno de nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más y como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor Giovanni. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Confiamos en que están bien, que nada les falta, como dice el apóstol Juan, como enseña en la palabra de Dios. Estén prosperados así como prospera su alma. Esto no es una cuestión simplemente de allá para acá, sino que es de aquí para allá. ¿Cómo prospera nuestra alma? Ese es el punto. Nuestra alma prospera en la medida en que nosotros hagamos caso de la enseñanza, de todo lo que el Señor nos dice, cómo lo usamos, cómo lo aplicamos, cómo tenemos en cuenta todas estas cosas que Él nos enseña. Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado de las enseñanzas que hemos estado dando. Hemos terminado una serie eh, sobre los tiempos de la iglesia, lo que estamos viviendo, qué nos viene, qué viene para el mundo, qué viene para los creyentes, cuáles son los sucesos después de que el Señor haya sacado su iglesia de este mundo, de esta tierra, y qué viene después, cuándo es qué es la segunda venida, en fin, me parecen temas muy importantes, sobre todo ahora que nos estamos acercando, según mi propia convicción, nos estamos acercando a esos finales de los finales. Entonces se hace muy importante que entendamos mucho mejor cada vez lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que cuestan, como por ejemplo lo que decía Cielo, que cómo prospera nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma pues, es la parte que nos hace humanos, a diferencia de toda la demás creación. Pues por supuesto que ahí está entonces nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentidos. Cómo esto prospera conforme a la palabra de Dios. No es una prosperidad material, sino una prosperidad en sabiduría, en entendimiento y conocimiento de Dios, cómo nos acogemos a Él, cómo dependemos cada vez más de sus promesas, porque creemos en su amor, en su misericordia, creemos en la justicia que Él ha desatado a través de lo que pasó en la cruz, y entonces, en la medida en que nosotros tengamos la palabra de Dios, pues somos prosperados. Entonces vamos a, a iniciar eh, una enseñanza hoy que es sobre estos temas que a veces son como un poquito complicados o que no son de fácil entendimiento a primera vista, y con base en una escritura que Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Eh, Andar en el Espíritu es tan importante, hermanos, entender lo que significa, conocer lo que creemos, porque esto nos lleva a una profundidad mayor y a un descubrimiento mayor de lo que conocemos, de lo que creemos, ¿sí? Porque como he insistido y digo siempre, si no entendemos lo que creemos, de dónde viene, por qué es, qué significa, si nosotros somos simplemente susceptibles a creer lo que sea. Y ese es el punto. Dios quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, que nos acerquemos a Él, que nos acojamos a Él, porque Él es bueno, porque Él manifestó su amor y misericordia en la cruz. Y al entrar en este conocimiento, pues le vamos a dar una mayor amplitud a los fundamentos de nuestra fe, lo cual garantiza solidez en lo que se cree. Y cuando tenemos esa solidez en lo que se cree,
pues, y citando lo que dijo Cielo, eh, esas aflicciones pues son más fáciles de vencer, son más fáciles de pasar por ellas. Confía, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Y lo que él quiere que aprendamos es cómo vencer el mundo, cómo él venció para apoyarnos en eso. Entonces sabemos lo que creemos porque nosotros entendemos lo que significa y cuál es la intención de lo que nos enseña el Señor en nuestras vidas. Y es la manera en que podemos establecer esa relación con Dios. No entramos en prácticas religiosas que eso no significa nada para Dios. Entonces hacemos cosas, procedemos por un patrón tradicional y no tenemos ni idea de qué significa todo eso ni por qué lo hacemos, simplemente porque lo hemos venido haciendo toda la vida, porque eso fue lo que aprendimos, pero no tenemos ni idea. Y precisamente es lo que pretendemos hacer con las enseñanzas. Una de las dificultades de entender la Biblia es la falta de discernimiento en lo que el Señor nos pide que hagamos. Por ejemplo, y es la razón del título de hoy, es el significado de andar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Porque mucha gente se basa en sus emociones para decir que están en el Espíritu. Y resulta que la fe no es emocional, no depende de experiencias emocionales momentáneas, sino que esto depende es del entendimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor, y la palabra es el Verbo, y el Verbo se hizo carne, en fin. Y la medida que vamos entendiendo esto, pues es Dios mismo enseñándonos. Entonces, una gran frustración para muchos creyentes es creer que están andando en el Espíritu, pero sus vidas siguen gobernadas por los impulsos carnales desenfrenados, como la ira, como las pasiones estas que los llevan a hacer cosas y a autodeteriorarse, autoeliminarse, que nos llevan a vivir en constante ansiedad, frustración, eh, inclusive en incertidumbre, llenos de miedos, y es porque no conocemos, porque no entendemos. Entonces la gente simplemente repite las frases como estas. Es que yo estoy andando en el Espíritu, y uno le pregunta, ¿y cómo hace? Entonces no saben explicar. No hay un entendimiento de qué es lo que significa. Creen que son cosas simplemente emocionales, sensoriales, y en eso se basa. Entonces, esas emociones y esas, ¿cómo se dice? Pasiones desenfrenadas, gobiernan la voluntad del hombre, su intelecto, y producen unas reacciones inmediatas sin antes tener el ancla de la reflexión, ¿sí? De por qué reacciona de esta manera. Entonces somos muy impulsivos y no entendemos, después nos damos cuenta de que hemos reaccionado y nos han traído consecuencias que no son buenas para nosotros. Pues el asunto es que las frases o mandamientos de Dios para nosotros, que son instrucción de vida, las tornamos frases rutinarias que se usan para adornar nuestro intelecto, nuestra dialéctica, para hacernos ver más espirituales. Frases que se dan a conocer porque están escritas, pero que no se disciernen para el correcto entendimiento y asimismo su aplicación. Algo que nos debería ayudar en el aprendizaje sobre cómo es la nueva vida en Cristo Jesús, en qué significa la renovación de nuestra mente, se convierte más bien en lenguaje religioso, que es algo que se usa pero que no se entiende. El entendimiento del significado de las palabras en su idioma original nos amplía totalmente este conocimiento. Por eso hay que detenernos un poco e investigar. Por ejemplo, Pablo escribe a la iglesia en Galicia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Entonces, y mire, por ejemplo, como dicen otras traducciones, se encuentra, por ejemplo, vivan por el espíritu o dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y aunque entendemos en el español, podemos saber lo que está diciendo allí en español.
el significado real, el significado de fondo, lo que quiere el Señor que aprendamos, no se comprende. Porque cómo es vivir por el Espíritu? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guíe en la vida? ¿Cómo sabemos que nos está guiando? ¿Cómo entendemos que nos está guiando? ¿Cómo es andar en el Espíritu? Y difícilmente se da una buena explicación a estos interrogantes. Entonces, entender la clave de lo que nos están enseñando es lo que nos interesa. Esa clave es solo una palabra en esta frase, por ejemplo, que es andar en el Espíritu. Entonces, cuando yo comprendo lo que significa en el idioma original, que es andar en el Espíritu, pues voy a entender, voy a tener un panorama, un espectro más grande de lo que me está diciendo la escritura. En el idioma original, como en el español, andar es caminar, vivir, conducirse, vivir de una manera continua o permanente. Así que Pablo lo que está enseñando es que andar en el Espíritu no es algo que se debe hacer en un momento dado, dependiendo de la ocasión, del lugar o de la situación. Está hablando de un camino en el que se está, se permanece y se sigue. O sea que no es momentáneo, no es ocasional, no es dependiendo de las circunstancias especiales que habían allí. No depende de esa experiencia emocional que se está viviendo, donde las emociones fuertes se salen a la luz, resaltan por causa de esa ocasión especial, de esas emociones que pueden producir, por ejemplo, lágrimas o lo contrario, un gozo extraordinario u otras reacciones que la gente toma en un momento determinado. Es mucho más intenso que esto, es mucho más profundo lo que el Señor enseña y revela. Es una vida en la que estamos siendo guiados, aprendiendo una conducta nueva que debe de ser continua, que al final se convierte en un estilo de vida. No es momentáneo, no es un rato, no es dependiendo de qué día es, no es dependiendo de si hay música. Así que andar en el espíritu no es sentirse espiritual por momentos. No depende, ser espiritual no depende de si hablo bonito o no. Andar en el espíritu no es que mis frases sean adornadas de una manera interesante. Entonces la gente suele decir, es que él es muy espiritual. Es más bien vivir conforme a cómo nos revela el Espíritu Santo a través de la palabra en todo momento. No en determinados momentos, donde somos vistos, exaltados o reconocidos, aplaudidos por lo espirituales que parecemos, ni cuando estamos escuchando una música en especial. Entonces cerramos los ojos y nos sentimos espirituales. De hecho, hay gente que todavía dice, por ejemplo, es que el Espíritu Santo descendió cuando yo estaba escuchando la música. O sea, dependía de factores externos, no de una convicción de lo que el Señor quiere. Andar en el Espíritu es actuar y responder como el Señor me ha enseñado en todo momento. Cuando estoy cansado, cuando estoy frustrado, cuando estoy sin ánimo, cuando estoy enfermo, cuando estoy amenazado, cuando hay escasez, cuando hay alegría. No es responder conforme siempre lo he hecho ante cualquier situación, sino proceder conforme a cómo ahora el Señor me enseña, porque esto es lo que se llama renovación del entendimiento. Entonces, si analizamos cada uno nuestra propia vida, y yo no lo puedo hacer por usted, ni usted por mí, cada uno debe analizarse. Y si analizamos estos últimos días, que es lo que mejor recordamos, podemos acudir fácilmente a esa memoria reciente para darnos cuenta cuántas veces hemos tomado decisiones en estos días
con base en un impulso acostumbrado, porque así reaccionamos, en lugar de una dirección dada por el Señor. A ver si me hago entender mejor. En esta semana usted pudo haber recibido una noticia, usted pudo haber vivido una experiencia tremenda. ¿Cómo reaccionó ante ella? Como siempre, o ahora se apoya en la fe y confía en el Señor y acude a esa enseñanza y responde y actúa como el Señor le está enseñando. Porque ese es justamente el problema. Es allí, en ese momento donde se desata esa batalla, que cuando no tenemos el conocimiento preciso, cedemos a lo que sí conocemos desde siempre, que es nuestros impulsos emocionales, que hemos aprendido del exterior. Mm. Hay situaciones altamente visibles donde reaccionamos mal y una mala noticia, entonces reaccionamos y algunos se desesperan, otros se llenan de ira y es muy visible esto. Pero hay muchos otros momentos que son muy privados, son invisibles a los demás, donde las pasiones desordenadas quieren tomar el control antes de que la obediencia tome lugar. Y obediencia me refiero es yo tengo que hacer, no, es porque la palabra del Señor ya me ha enseñado cómo debo ser sujeto o sujetar esas emociones para no ceder a la tentación, no caer en esa tentación. Entonces, cuando seguimos leyendo ahí en Gálatas, en el capítulo 5, nos damos cuenta, por ejemplo, del contraste que establece inmediatamente después allí Pablo. Me refiero a Gálatas 17, 5, 17 y 18. Y mire cómo Pablo, después de que dice, andad en el Espíritu, dice, porque el deseo de la carne, y recuerde, carne no es necesariamente esto, ¿sí? Es esa naturaleza todavía bajo el poder de la influencia del pecado. El deseo de la carne es las pasiones desordenadas, los impulsos desordenados. Eso es contra el espíritu, y ese espíritu está con E mayúscula, quiere decir contra la enseñanza recibida y revelada por la palabra a través del espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra esos deseos, contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, Pablo me está diciendo, si usted aprende a vivir de la manera que la palabra le enseña y el Espíritu le revela, porque es a través del Espíritu que recibimos la revelación y entendemos. Usted puede leerlo y no entender, o sea que no hay revelación. Lo puede leer y entender, ahí hay revelación y es el Espíritu el que da la revelación. Esa nueva enseñanza es la que nos dice, eso que usted acostumbra a hacer es malo, eso lo destruye, eso no le conviene, eso no lo edifica, eso daña a otros, no solo a usted, sino a otros. Entonces, si miramos la conducta humana, pues nosotros tendemos a hacernos daño, inclusive a nosotros mismos. Entonces el Espíritu me revela, eso está mal, y eso que está mal se opone a lo que el Espíritu le revela, ¿sí? Y se chocan y chocan entre sí. Entonces dice Pablo, pero si ustedes acogen, si realmente meten el conocimiento, el entendimiento de lo que el Espíritu les está revelando, son guiados por él. Y ya no estás bajo esa maldición. Eso es estar bajo la ley. Ya no estás bajo la maldición, porque estar bajo la maldición es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, y si no lo cumplo, si no lo hago, pues estoy muerto, estoy condenado. Entonces hay un contraste entre dos posiciones o comportamientos, dos formas de vivir. La carne, como les dije, debemos entenderla como esas pasiones desordenadas que quieren tomar control de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad y nuestra posición en el espíritu. ¿Cuál es esa posición? Que es simplemente la enseñanza que nos revela la verdad sobre lo que no es bueno para nosotros, lo que no nos conviene, lo que no nos ah, edifica, que nos aparta de Dios, que nos hace sentir
culpables, indignos, llenos de temor, llenos de ira y de autojustificación. La carne empuja, acosa, exige reacción inmediata. El espíritu enseña con intención de guiar. La carne exige satisfacción inmediata. El espíritu busca transformar nuestro carácter a no proceder por impulso, sino por entendimiento. La carne reacciona sin evaluar consecuencias. El espíritu conduce a una vida más segura, más firme. Y mire lo interesante. La carne usted está 100% basado en usted. En el espíritu usted está 100% basado en la sabiduría que Dios le está dando. ¿Cuál es más segura? Entonces, cuando leemos andar en el espíritu, nos está enseñando a caminar como quien recorre una ruta todos los días. No como aquel que tiene un arranque espiritual un fin de semana o por causa de una canción especial. Es un camino donde la constancia, la perseverancia, seguir la dirección permanente es la característica. Entonces usted no necesita necesariamente el domingo para usted guiarse o sentirse o saberse espiritual. Usted es espiritual porque recibe la instrucción, la guarda, la tiene en cuenta, procede conforme a ella. Y no es necesariamente una instrucción espiritual. No es un reflejo de impecabilidad, que usted es completamente perfecto, usted no hace, usted no mira, usted no oye, usted no. No, eso Pablo, el Señor Jesús eh, los llamaba, porque él tenía el conocimiento del corazón, de lo interior del hombre. Él no se fijaba solo en la apariencia y él llamaba a los fariseos por eso hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera aparente muy bien, por dentro no había amor, no había misericordia, no había bondad, no había todo lo que es el fruto. Por ejemplo, usted ha ido una noche, usted ha tenido una noche poco reparadora, usted no ha descansado bien, sus días han sido ajetreados, usted está estresado, se levanta y se dispone a hacer sus actividades diarias. Tiene algo de cansancio, tiene algo de irritación por todas las cosas que no ha podido resolver, hay asuntos pendientes, hay deudas, hay asuntos en el trabajo, hay asuntos con los familia que están pendientes de arreglar. De pronto, cuando menos lo espera, para colmo recibe de alguien un mal reporte, una mala palabra, un reclamo injustificado o simplemente algo se sale de control. En ese momento, su impulso carnal acostumbrado es responder de inmediato. ¿Y cómo responde? A veces con ira, a veces con orgullo, a veces autojustificándose. La mente comienza a producir en consecuencia un proceder que lo invita a actuar, a no dejar que las cosas se queden así. Usted quiere hacerse sentir, usted quiere hacer valer su criterio, usted quiere poner las cosas en su lugar. Y es justo en ese momento cuando se puede dar cuenta si está andando en el espíritu o no. Note que no se trata de un lugar o momento en especial. Es decir, usted no es espiritual el domingo cuando está escuchando la enseñanza, cuando está oyendo la alabanza, cuando todos están orando. No se trata de identificarse espiritual o saberse espiritual en esos momentos. No es tampoco cuando se está en una reunión con los hermanos en la fe. Es, es cuando usted simplemente la palabra lo está gobernando y lo está gobernando porque usted ya entendió, porque usted ya sabe que eso es lo mejor para usted. Pues por un lado están esas pasiones, le están diciendo que hay que responder de inmediato, le están diciendo cómo debe responder. Pero el espíritu ha enseñado que hay que controlar esas emociones, esas reacciones, a no permitir que salga de nuestra boca lo que primero viene a la mente, porque no todo lo que se quiere responder es lo que conviene responder. Vea,
me viene a la mente una escritura que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Perdón, ¿eso qué quiere decir? La palabra es el recurso inmediato. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Mi pensamiento lo atrapo en lo que el Señor me dice, no en lo que estoy sintiendo. Otra buena escritura, por Proverbios 18, por ejemplo, Santiago capítulo 3. Léanlo. Proverbios 18, por ejemplo, los versículos 20 y 21. Y mire, lo voy a leer despacio para que usted lo piense. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué es lo que sale de la boca? Porque el fruto es lo que sale de la boca. De eso se llena usted mismo. Se saciará del producto de sus labios. Usted se va a llenar de lo que usted mismo habla. De eso usted se va a formar conceptos, emociones. De eso usted va a proceder. De eso forma su inteligencia. Versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios ahí? Reflexione usted mismo. ¿Yo qué entiendo? Lo que yo hable me puede producir vida, puede producir salud, puede producir bienestar cuando bendigo, o puede producir lo contrario. En Santiago capítulo 3, léalo, versículos 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Usted es el primero que oye lo que usted dice. Entonces, si usted habla, es que estoy muerto, es que estoy así, es que soy esclavo de esto, es que no puedo, es que soy bruto, es que usted mismo se está alimentando de lo que usted dice. Y usted mismo está contaminando, dice la escritura, su cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Fíjese que aquí la influencia del maligno, aunque usted no lo crea, cuando yo hablo mal, estoy recibiendo esa influencia. Y más escrituras como esta que nos enseña a controlar nuestra proceder, nuestra lengua, nuestra forma de hablar, es porque nuestra reacción natural es maligna, es mala. Es decir, esas pasiones que nos controlan nos pueden causar más daño e inclusive dañar a otros. No todo lo que creemos que es justo o correcto hacer lo es para Dios. Ahora, el asunto es que si el Señor nos enseña lo correcto, no es para Él mismo, porque Él nos está enseñando. Él es la fuente de la sabiduría. Y si nos está enseñando, no es porque si no hacemos como dice, deja de ser nuestro Señor. Nos enseña porque Él quiere lo mejor para nosotros. Usted si es padre de familia, piense porque usted educa a su hijo. Usted sigue siendo el papá, usted ya vivió la vida, usted ya tiene una experiencia de vida. Pero ¿por qué le enseña a él? Y si su hijo no hace lo que usted le dice, ¿usted deja de ser su papá? No. Por lo tanto, es más correcto decir que lo que no agrada a Dios es porque eso nos daña. A Dios no le agrada vernos dañándonos. Lo que agrada a Dios es porque es mejor para nosotros. Es lo que nos sirve y nos conviene y de esa manera nos va bien. Entonces, hacer como Dios dice es andar en el Espíritu. No dejar que un impulso de 10 segundos sea lo que nos guíe el resto de nuestro día. O tal vez desate consecuencias para el resto de nuestras vidas. Si usted lee, por ejemplo, primera carta de Samuel, en el capítulo 24, lo invito a que lo haga, es una historia muy bonita. Primer libro de Samuel, primera carta de Samuel, capítulo 24. Allí va a encontrar un gran ejemplo de cómo conducirse bajo la guía del Espíritu y no de los deseos de la carne. Es una historia con David, el rey David, como protagonista, teniendo la gran oportunidad de solucionar su problema con Saúl de una vez y por todas. Lo tenía a su merced, lo podía eliminar, lo podía quitar la vida.
pero David no lo hizo, no lo hizo. Y es bueno que usted mismo vaya y lea y entienda la escritura. ¿Y por qué no lo hizo? Porque David entendía que no estaba en él, no estaba en él. Él confiaba en la misericordia, en el poder, en el amor de Dios, en su justicia. Él no confió en su justicia propia en ese momento. No solo en las grandes cosas hay que controlarse y dejarse guiar por lo aprendido del Señor, sino también en lo más aparente, en lo más insignificante. Por ejemplo, no contestar un mensaje, no reaccionar a una provocación, no tomar una decisión aun cuando se tenga el poder para hacerlo. Es bueno reaccionar despacio, acudiendo a la fuente de sabiduría, orando, pidiéndole al Señor sabiduría. Si no conoce la escritura, comience a conocerla, porque esa es nuestra guía. Obedecer al Espíritu no siempre se ve grandioso, no siempre va a ser popular. A veces usted va a hacer el ridículo aparentemente ante los demás. O a veces va a parecer legalista ante los demás. Yo, por ejemplo, aquí en donde vivo, con los vecinos campesinos, ellos son muy lindos, muy formales, pero tienen la costumbre de tomar cerveza todo el tiempo y su manera de mostrar su bondad hacia los demás, su amabilidad, es ofrecer una cerveza. Cada vez que de pronto me acerco a ellos y están allí y me dicen, don John, ¿se toma una cerveza? Le digo, hombre, usted es muy amable, usted es muy querido, le agradezco su bondad, pero yo no bebo cerveza. No bebo porque primero no me conviene, no me ayuda en nada, no me sirve, me hace daño. Le agradezco mucho y ya, no participo. Entonces puede que para los demás digan, don John es muy delicado, don John, a mí no me interesa eso, es lo que yo entiendo, es lo como yo ya lo concibo. Entonces, eso es precisamente lo que se llama dominio propio. Pero hay otras cosas que, que nosotros sabemos cada uno, donde a veces nos dejamos llevar por esas emociones y no sabemos cómo comportarnos. Y es allí donde debemos parar, acudir al Señor, inclinarnos y pedir sabiduría. Si no sabemos cómo, pedimos sabiduría. Y leer la palabra, buscar en la palabra, nos va a enseñar. Amén. Porque ahí estamos dejando en manos de Dios en lugar de hacer caso al impulso. Andar en el Espíritu no es buscar una sensación más alta que la anterior, una experiencia sensorial mayor a lo que ya se ha vivido. Entonces, por eso la gente a veces busca de lado en lado y van detrás de hombres y hombres, porque ya quieren experimentar, es como una droga, quieren experimentar algo más fuerte, sentirse más espirituales. Y fíjese la palabra, sentirse. Amén. No es eso andar en el Espíritu. Es caminar de tal manera que lo que revela el Espíritu a través de la palabra enseñe una conducta diaria de manera natural conforme a la identidad que nos ha sido dada, la de hijos de Dios. Entonces, en esa medida en que yo inserte la palabra, pues esto ya se va convirtiendo en una forma de vivir y se va transmitiendo esa forma de vivir que ya es una identidad que estoy cobrando de acuerdo a lo que el Señor me enseña. Andar en el Espíritu es caminar en santidad. Y mire esto, porque la gente confunde, no entiende el término tampoco que es andar en santidad. ¿Qué es andar en santidad? Andar en santidad no es una apariencia de impecabilidad. Andar en santidad es usar lo aprendido a través de la palabra, que es santa, apartada de todo mal, como una guía permanente en mi diario vivir. Y cuando eso hago, comienzo a reflejar un carácter renovado que se convierte en un comportamiento natural. Es saber responder, saber usar un lenguaje apropiado, usar la paciencia antes de la imprudencia, es aprender a decidir sabiamente. No es responder con versículos memorizados, es dominar los sentimientos que nos provocan a responder agresivamente.
Es recordar que la presencia del Espíritu no solo se manifiesta mientras estamos orando, sino cuando la paciencia se refleja, cuando corregimos con mansedumbre, cuando el amor brota para tratar a los demás, cuando aprendemos a escuchar sin responder ligeramente, agresivamente. Una vida guiada por el Espíritu no produce solo momentos religiosos, espirituales, sino un carácter visible que arroja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Es un fruto que va creciendo en la medida que caminamos conforme a lo que el Señor nos va enseñando y lo aplicamos en todo momento. En eso consiste decir que Jesús es Señor de nuestras vidas. Recuerde, Señor y Salvador. Entonces, señorío es yo me acojo a lo que Él me dice, sujeto mi voluntad, mis emociones, mi entendimiento a lo que Él me dice y comienzo a aplicar lo que Él me dice y entonces estoy siendo guiado por Él. Él es mi Señor. Él me guía a través de su palabra. Y entonces ese señorío se manifiesta en mi vida cuando hago como Él me enseña, no cuando simplemente lo digo, Él es Señor y Salvador de mi vida, ¿y por qué no vives como Él te dice? Si Él es tu Señor. Recuerde que eso es un término de primer siglo, donde había esclavitud y cuando se hablaba de Señor era el amo y el siervo obedecía a su amo. La voluntad del siervo, del esclavo, pertenecía a su amo. Ellos hacían todo lo que el amo les decía. Esos son los términos de Señor. De otra manera, si no lo hago como Él, se convierte en una frase más que enseña religiosidad más no conocimiento. Amén. Así que es válido preguntarse, ¿quién es el que guía mi vida? ¿Quién guía mis respuestas? ¿Quién guía mi tono, mis reacciones, mi manera de tratar a los demás? Es un estilo de vida que produce paz, bienestar, gozo, resultados que de otra manera no se dan. Esta es la verdad que debemos aprender, aplicar y reproducir en todo momento. Esto es lo que significa dependencia de Dios. No es resistir, no es aguantar con mis fuerzas, es vivir bajo dirección divina. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre cómo es nuestra conducta al responder, por ejemplo, una llamada, un mensaje, al comunicarnos en casa, al conducirnos por la calle, al comentar sobre cualquier situación. Y si nos damos cuenta, no se está hablando de una emoción y lo que esa emoción produce. Todo se basa en quiénes queremos ser y cómo reproducir eso aun cuando algo no es de nuestro agrado, cuando nos parece injusto o situaciones similares. La próxima semana seguiremos tocando temas semejantes, porque creo que es lo que la iglesia, nosotros, debemos aprender, cómo entender la palabra, cómo usarla, cómo a través del uso convertirse esto en un estilo de vida. Bueno, como siempre, les dejo esta información, suscríbase a nuestro canal, invite a otros, eh, ayúdenos con su dedito arriba y agradecemos que compartan este video, como les digo, no para nosotros monetizar porque no lo estamos haciendo, sino porque creemos que la palabra de Dios todo el mundo la debe conocer. Invitamos a aquellas personas de buen corazón, generosas, que han entendido también el que en el dar alegremente a los que nos dedicamos al Evangelio, este es nuestro trabajo y cómo nos ayudan en esto. Al bendecirnos usted mismo se bendice, ¿sí? Así que los invitamos. Muchas gracias por siempre tenernos en sus oraciones, tenernos en cuenta. Damos gracias a Dios especialmente por su amor y misericordia, porque en Él está nuestro pensamiento y nos ayuda a pasar por todos estos momentos difíciles que estamos viviendo. Que sea su voluntad por encima de todo la que nos gobierne. Que sea en Él que nosotros encontremos paz y seguridad y no en lo que el hombre ofrece. Mi hermano, que Dios los bendiga, los guarde, los guíe. El Señor manifieste su provisión en sus vidas en todo sentido.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.